El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, planteó la necesidad de convocar a un diálogo social con participación de todos los actores involucrados antes de concretar la reforma de la seguridad social. En entrevista con MBD Noticias, el secretario de Estado reconoció que la comisión que estudió el tema tenía representación de todos los partidos, pero consideró que el nuevo escenario político tras el referéndum del 27 de marzo amerita la búsqueda de amplios consensos. Mieres consideró que el momento para convocar ese diálogo es previo al armado del proyecto de ley que remitirá el Poder Ejecutivo con su propuesta de reforma, ya que los cambios que se buscan impactarán en las próximas generaciones y gobiernos de manera directa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Estamos en Montevideo, donde se presenta el tiempo con una temperatura de 21 grados, un cielo claro, algo nuboso y según Inumet va a seguir así en la jornada con periodos de nuboso, con una máxima de 21 grados, que es la temperatura que justamente tenemos a esta hora. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Dos puntos a tener en cuenta, entre otros. En Millán, entre Sayago y Garzón, está afectada media calzada. Obras que van a finalizar el próximo 15. Buen Camino Casavalle, entre Camino Manuel Fortet y Camino Lecoq. También hay trabajos de poda, está afectado. Hasta las 4 de la tarde de mañana van a realizar esas obras, así que por allí hay que tener cuidado al transitar. Ahora compartimos los principales titulares. Intendente Blanco respaldan acuerdo logrado en Canelones para aprobar fideicomiso y varias comunas blancas ya iniciaron gestiones con la oposición. El Partido Colorado se sumó al pedido del Frente Amplio y Cabildo Abierto para adoptar medidas más profundas contra el aumento del costo de vida y de la pobreza. Sindicato del Registro Civil repudió llamado del ministro Pablo da Silveira para que alcaldes reemplacen a funcionarios durante aplicación de medidas de paro. El programa de la Universidad de la República Univici se suma a las voces que proponen bajar las velocidades de los vehículos en la ciudad. Boric cumplió un mes de gobierno reconociendo dificultades y apostando a consolidar en las próximas semanas un nuevo estilo de conducción. Vamos a ver en qué están trabajando los periodistas de MBD Noticias. Es el caso de Luca Veloz, que está en algún punto de la capital. ¿Dónde estás, Luca? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Estamos en el centro de la ciudad, estamos en la Plaza de los 33 para conversar con el director en representación de los jubilados, Ariel Ferrari, a propósito de esta noticia que dábamos en portada. La posición del ministro Pablo Mieres de llamar a un diálogo social amplio sobre la reforma de la seguridad social, inclusive antes de que se presente el proyecto en el Parlamento. En minutos vamos a estar recabando esta idea de Ferrari sobre este planteo que hizo Mieres. Muy bien, Luca, venimos cuando tú lo dispongas. El otro móvil está en la Rural del Prado. Hay mucha actividad, por cierto, en ese punto de la capital y allí está Mauricio Pérez. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, estamos aquí en la Rural del Prado. Muchas actividades referidas a lo que son las criollas de que se están realizando en este lugar. En algunos instantes vamos a estar refiriéndonos a una actividad organizada por el SECOED que va a estar realizando charlas para explicar cuál es la intervención de la Intendencia de Montevideo ante las diversas situaciones de emergencia que se puede enfrentar en la ciudad. En instantes ampliamos la información. Gracias, Mauricio. Entre tanto, les contamos que la aprobación del fideicomiso en Canelones reavivó la votación de estos mecanismos en otros departamentos. El 25 de abril vence el plazo en Montevideo para avalar el préstamo del BID solicitado por la Intendencia. En Maldonado, entre tanto, se validó un crédito para realojar el barrio Kennedy y ediles de Río Negro se muestran a favor de aprobar un crédito para la comuna. La aprobación del fideicomiso de obras en Canelones generó diversas reacciones. El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, anunció la inmediata expulsión del partido del edil Juan López, que aportó el voto definitivo para aprobar el proyecto. También le reclamó que renuncie a su banca.
Sin embargo, con el paso de las horas surgieron voces disonantes en la interna blanca. El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y el exintendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, defendieron la actuación del edil López y del intendente canario Yamandu Orsi. ¿Vos pensás que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho? La política implica diálogo, negociación. Aquí no estamos hablando de alguien que se vendió, dijo Vidalín. La negociación por fideicomisos departamentales tuvo otras novedades. El martes 3, la Junta Departamental de Maldonado aprobó un crédito de obra privada por $35 millones para financiar el programa de relocalización del asentamiento Kennedy. El préstamo pagadero a 15 años fue aprobado con el voto de ediles de todos los partidos. En Montevideo avanza la negociación por el préstamo BID para saneamiento y limpieza. Este martes, el diario El País informó sobre la voluntad de los principales líderes del Partido Colorado de votar a favor si se atienden sus reclamos. Desde filas nacionalistas, en tanto, se aguarda la respuesta de la Intendencia a la contrapropuesta realizada. Por su parte, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, llamó a su colega Orsi para felicitarlo por la aprobación del crédito y recordarle que en su departamento la negociación está trancada. Justamente, y siguiendo en tema, les contamos que el edil Frente Amplista de Río Negro, hablamos de Guillermo Techera, aseguró que su fuerza política está dispuesta a analizar el fideicomiso pedido por la Intendencia, pero pretenden una negociación seria, dijo. Podemos decir que hoy el Frente Amplio está dispuesto a aportar, pero en la medida en que las cosas se pongan arriba de la mesa como sucedieron. Nosotros acá tenemos, la historia de los hechos dice de que cuando la FLUJ ingresa solicita un endeudamiento a largo plazo, luego eso en cuestión de 2 o 3 días fue cambiado por un fideicomiso que componía varias cosas. Ese fideicomiso no llegó estuvo en una comisión, pero no llegó a votarse en el plenario de la Junta. No podemos decir que hubo un voto negativo del Frente Amplio, porque no lo fue así. Y después se intenta tomar un escenario a nivel nacional, que fue lo que sucedió con Canelones, que entendemos que muchísimo le falta al departamento para que suceda eso. No existió acuerdo dentro de su mismo partido, dentro del Partido Nacional no había acuerdo cuando esto se trabajó en comisión. No hubo un trabajo dentro de los distintos municipios apostando a la descentralización porque tampoco participaron en los análisis de comisión. No hubo que la oposición pudiera aportar ideas, eso no sucedió en Río Negro. Fue en realidad generar un escenario propicio, eso no existió, a cambio de lo que se dice que existió en Canelones. Según Techera, una negociación por el fideicomiso requiere que el intendente Omar Lafluf reconozca su responsabilidad en la deuda estructural de la comuna de Río Negro, ya que la misma se comenzó a gestar en 2005 al inicio de su primer gestión. El sector Ciudadanos del Partido Colorado le pidió al presidente Luis Lacalle Pou aumentar asignaciones sociales, reducir el IVA a la canasta básica y aplicar un bono especial a las jubilaciones más sumergidas para contener así la inflación y el crecimiento de la pobreza. Y hoy le alcanzamos con el ministro Matos al presidente una serie de propuestas del sector que básicamente apuntan a proteger los sectores más vulnerables en estos momentos de alza sostenida de precios y sobre todo de incertidumbre a la hora de la toma de decisiones. Entonces hay una serie de medidas que le propusimos al presidente, algunas van directamente a mejorar las prestaciones sociales desde el MIDES, como es un aumento del entorno del 20% de tu Uruguay Más Social, de la tarjeta, pero también la duplicación en lo que tiene que ver con tu app, ¿verdad? De la duplicación de los 1.200 pesos por 4 meses, que es la extensión que el gobierno ha tenido en materia de esa aplicación. Por otro lado, consideramos importante la reducción del IVA en determinados productos de la canasta básica, como ha presentado desde el sector legislativo. Creemos que la medida más efectiva es hacerlo a través de los pagos electrónicos, de las tarjetas. Y muy especialmente hemos hablado de la posibilidad que algunos sectores de la economía nacional que han tenido, digamos, una performance muy buena, ustedes saben que estamos con récord de precios en algunos productos de los que el Uruguay vende, es esa una oportunidad para que algunos sectores desde su ronda salarial puedan adelantar, digamos, determinados ajustes y que eso mejore el ingreso de algunos sectores de la población. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, entiende que es necesario llamar a un diálogo social amplio sobre la reforma de la seguridad social para buscar consensos en un tema que, dijo, trasciende a los gobiernos.
El gasto público previsional a través del BPS representa el 15,4% del PBI y está compuesto mayormente por pasividades, un 8%, además del seguro por enfermedad, asignaciones familiares, seguro por desempleo y transferencias a las AFAPs. De esto, las transferencias a la Caja Militar y Caja Policial representan 1,5%. En el tema de la reforma de la seguridad social hubo no solo un diálogo, hubo una integración de todos los partidos en una comisión de expertos que trabajó durante un año en la elaboración de una propuesta. Una cosa es dialogar y otra cosa es acordar. Son dos cosas diferentes. Los diálogos a veces terminan en acuerdos, mejor sí, y otras veces los diálogos terminan en que, bueno, ok, tenemos diferencias y no se puede arribar a un acuerdo. Mieres entiende que la discusión trasciende a los gobiernos y requiere un diálogo amplio. Cuando el gobierno dé el siguiente paso, que será la elaboración de un anteproyecto de ley, yo creo que está bueno que vuelva a haber un espacio a ver cuánto consenso hay, porque este es un tema que a cualquier sociedad del mundo le conviene acordarlo con el mayor consenso posible, porque se trata de cambios que tienen por delante décadas de efecto. Es decir, no le va a afectar solo a este gobierno, ni mucho menos, al revés, va a afectar a los próximos gobiernos. Entonces, si estamos todos de acuerdo, es mucho mejor. Ahora recibimos nuevamente a Luca Veloz para ampliar justamente esta información con otros protagonistas. Adelante, Luca. Exactamente, Rosina, como lo habíamos adelantado, el ministro Mieres mostró la voluntad de un diálogo en esta nueva etapa, como afirmó, la de construcción de un proyecto de reforma de la seguridad social, y estamos con el director suplente en representación de los pasivos en el BPS, Ariel Ferrari. Bueno, Mieres estaría de acuerdo con un diálogo a partir de ahora y antes de la construcción de la reforma. ¿Qué entienden ustedes? Bueno, primero que es imprescindible. No solo es un tema de expertos, de técnicos, también es un tema donde los actores sociales, a través de las organizaciones nacionales representativas, tengan un espacio, como hay una experiencia hecha en el Uruguay. Y yo me recuerdo allá por 1995, cuando se discutía la reforma que después culminó la ley 16.713, la propia Organización Internacional de Trabajo decía que para que una ley prospere, para que una ley se consolide en el tiempo, como son las reformas de la seguridad social, tiene que encontrar consenso. Tema que no hubo en el diálogo pasado, a tal punto que el documento que se le presentó a la Presidencia de la República lo elaboraron entre los 9 representantes del Poder Ejecutivo y de la coalición de gobierno, mientras que la oposición y los actores sociales quedaron de lado. De todas maneras, Mieres dijo que a veces el diálogo no llega a un acuerdo y después se decide por votos, digamos. Sí, sin duda que sí, pero cuando hay voluntad de acuerdos y de priorizar a la gente, porque la gran diferencia que tuvimos en el diálogo, que el gobierno, la coalición y cada uno de sus representantes priorizaron, y está documentado, la sostenibilidad financiera. Y si bien hay que mirar los equilibrios económicos, los derechos, la ampliación de la cobertura, la insuficiencia, y en esta coyuntura de hoy, tenemos que analizar de inmediato qué pasa con los que menos tienen. La inflación llevó a que perdieran los que cobran la jubilación mínima el aumento que se le había dado el 1 de enero. Ya lo perdieron en 3 meses, por lo tanto es urgente mirar un ajuste. Estaremos planteando el miércoles en el directorio, y ya lo hemos dicho algunos colegas de prensa de ustedes, que bueno, la canasta que se dio el año pasado planteada por la representación para invierno se tiene que adelantar y debería analizarse además un ajuste generalizado de todas las pasividades, porque eso que puso en interrogación también el ministro Mieres, de que capaz que está en duda si va a haber recuperación para los trabajadores porque el ajuste es menos que la inflación porque se ha disparado. Bueno, esto nos pega muy duro a nosotros jubilados. Por lo tanto, adelantar aquel ajuste, porque ellos tendrán un gatillo, una corrección a mitad de año, pero los jubilados y pensionistas no. Por lo tanto, es el Poder Ejecutivo, es el gobierno el que tiene en su mano esta posibilidad. El Partido Colorado planteó una serie de medidas para ahora mismo, hace unas horas. Compartimos, hace unas horas también escuché
al presidente de Antel hablar de las ganancias que esa empresa, es una empresa del Estado, una empresa pública, que los fines no son comerciales, también tiene que tener fines sociales. Y bueno, si hay más de 300 millones de ganancias de una empresa del Estado, ¿por qué no pensar cómo se redistribuye entre los que menos tienen y ahí los jubilados en particular? Muchísimas gracias, Ariel Ferrari, entonces, integrante de la representación de los jubilados en el BPS. Muchas gracias, Luca. Que una persona con cargo político intervenga en una lucha sindical vulnera derechos. Esto lo dijo esta mañana la integrante de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Verónica Eiroa, en referencia a la decisión del Ministerio de Educación y Cultura de sustituir con alcaldes a los funcionarios que estaban realizando paro la semana pasada. La semana pasada el Ministerio de Educación y Cultura le solicitó a 2 alcaldes de Canelones que realizaran casamientos en Montevideo, luego que los funcionarios del Registro Civil resolvieron realizar un paro de 24 horas. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que como ahora hay un nuevo régimen de registro civil en el cual los alcaldes pueden casar, se le pidió a algunos próximos a Montevideo que sustituyeran a los funcionarios. Este traspaso de tarea fue el que motivó el paro de actividades y la convocatoria del ministerio fue rechazada por el sindicato por considerar que vulnera derechos. Desde el punto de vista de que una persona que tiene un cargo político intervenga en una lucha sindical es algo que nos parece bastante grave y que hay que ponerle luz sobre eso, porque es como si un senador que es médico intervenga en una lucha del sindicato médico, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, es algo que no debió haber pasado y que se cortan límites, se llevan a límites más allá de lo que siempre se ha hecho, porque en realidad que una persona que tiene cargo político intervenga en una lucha sindical, nos parece que se tendría que poner luz en eso, porque es algo importante que nunca había pasado y no debió haber sucedido para nada, porque creo que vulnera derechos. Hoy es el Día Internacional de la Niñez y la Adolescencia en Situación de Calle. En este marco, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que se está constatando un corrimiento de niñas y niños que están en estas condiciones y que se fueron trasladando del centro a la periferia de la ciudad. Las actividades son diversas, se han ido trasladando del centro a la periferia, eso es algo que se ha podido constatar en los últimos tiempos. El último dimensionamiento con relación a esto en realidad tiene varios años, es del año 2007. En este momento estamos trabajando, hay una mesa de gobernanza. El programa Calle tiene una serie de dispositivos, básicamente estamos hablando de 7 proyectos que llevamos adelante con la sociedad civil desde hace muchísimos años, más 2 proyectos que se realizan de manera cogestionada entre INAU y la sociedad civil. Los otros son por convenio y los gestiona la sociedad civil con los recursos públicos. Y repito, toda esta red, todo este entramado que se ha venido construyendo a lo largo de los años ha determinado que la recomendación 21 de Naciones Unidas, por lo tanto, nos reconociera o nos incluyera al Uruguay como país pionero en esta materia. Y por este mismo tema fue invitado hoy a Ciudad Viva Pablo Bassi, que es coordinador del programa Revuelos de la ONG Ulises Unidos. Bassi dijo que estar en situación de calle no es solo pernoctar en espacios públicos y explicó justamente el alcance de esta definición. Aquellos y aquellas que desarrollan prácticas de sobrevivencia en el espacio público, en circuitos callejeros, para la consecución de, digamos, para la satisfacción de necesidades inmediatas, ¿no? O sea, alimentación, abrigo, muchas veces también zafando de situaciones de violencia que se viven a nivel intrafamiliar. Entonces, es una definición que no necesariamente requiere la pernoctación en el espacio público, sino la salida habitual o digamos con determinados lapsos de tiempo para conseguir determinados recursos, ¿no? Volvemos a la Rural del Prado con Mauricio Pérez, que está por allí. Mauricio, adelante.
Así es, Rosina, como decíamos, hoy se van a estar realizando charlas por parte del SECOE de Montevideo sobre cuáles son sus intervenciones ante situaciones de emergencia aquí en la rural del Prado, y para eso vamos a estar hablando con el director del SECOE de Montevideo, Jorge Cuello, y también con Richard Vares de la Gerencia de Eventos de la Intendencia de Montevideo. Y Jorge, preguntarle cuáles son las actividades que se van a realizar acá y cuál es la importancia de transmitir qué realiza la Intendencia ante situaciones de emergencia en el departamento. Sí, eso es lo importante, ¿no? Es que la población sepa qué es lo que hace la Intendencia para estar cerca de los vecinos, sobre todo cuando tenemos algún tipo de emergencia, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer aquí es mostrar un poco las actividades que hacen todos los servicios de la Intendencia. ¿Qué tipo de actividades podemos encontrar que realiza la Intendencia y a lo mejor sean desconocidas para los vecinos de la capital? Sí, en las emergencias normales que tenemos dentro de la ciudad, tenemos a limpieza que colabora con todas las instituciones que así lo necesitan en caso de incendios, derrumbes, otras actividades como cuando se trabaja con materiales peligrosos, que hay derrame de combustibles para evitar accidentes de tránsito, lo que hace saneamiento desde todo lo que son las bocas de tormentas, todo lo que son las obstrucciones internas de donde hay saneamiento y donde no lo hay, que son donde están los cursos de agua, que es donde se inundan la gente y donde por lo general tenemos los evacuados. El saneamiento está continuamente trabajando en eso para tratar de evitar que no sucedan esas situaciones. Pero no trabaja solo saneamiento en esa situación, también trabaja URI, trabaja el equipo técnico del Departamento de Acondicionamiento Urbano, sacando entre todos los vehículos y la basura que hay dentro de los arroyos y cañadas para evitar esas emergencias, ¿no? Se trata de actividades reactivas, pero también preventivas en algunos casos. Sí, claro, preventiva continuamente y la reactiva cuando tenemos la emergencia, que es la parte que en la cual se trata de coordinar lo más rápido posible, ¿no? Del Departamento de Desarrollo Social, trabajando con todos los equipos de los municipios y los mismos de la centralidad en lo que es la atención social, ¿no? O sea, los asistentes sociales, conjuntamente con lo que es la parte de arquitectura también, la parte de salud, trabajando continuamente en eso, que a veces se desconoce toda la actividad que se hace. Richard Vares, de la Gerencia de Festejos, una de las intervenciones que ha tenido la Intendencia en este periodo importante de estos últimos años es la atención a ollas populares. ¿Cómo ha sido la logística en ese caso para concretar esos apoyos? Bueno, buenas tardes. Sí, desde que comenzó la pandemia hicimos también la distribución de las canastas, cuando recién arrancó todo esto, y después tenemos un centro de acopio en el mercado Modelo Viejo, en Cádiz, en el cual ahí hacemos la distribución a más de 300 ollas populares en todo Montevideo, ¿verdad? Sí, eso sigue activo, se va a seguir trabajando en esa línea, más allá que la emergencia sanitaria se dispuso el cese por parte del Poder Ejecutivo. Tenemos entendido que sí, por el momento sí, no sabemos cuánto tiempo más, pero eso lo debe definir la intendenta, ¿verdad? Richard Vares, de la Gerencia de Eventos de la Intendencia de Montevideo, Jorge Cuello, director del SECOE de la Intendencia también. Muchas gracias por estos minutos como MMD Noticias. Si podés decirte y agregarte el trabajo que hacen la mayoría de los servicios, ¿no? Como locomoción, inspección general, lo que es todo para que esto salga, ¿no? Como preguntabas tú, si esto va a continuar o no, la emergencia sanitaria puede haber cortado, pero la emergencia de alimentación y alguna otra cosa siguen en trabajo con la Intendencia. Muchas gracias, Jorge Cuello, Richard Vares, muchas gracias por estos minutos con MMD Noticias. Volvemos con ustedes, Rosina. Muchas gracias, Mauricio. Entre tanto, les contamos que el Hospital Pereira Rosell está preparando el plan invierno que lleva adelante todos los años. El objetivo de esta iniciativa es gestionar los riesgos y para eso se apunta a descentralizar la atención. Estamos en plena actividad de plan invierno desde hace ya aproximadamente 3 semanas. Después de la primera semana de marzo ya nos pusimos en campaña del plan de invierno con el objetivo de ser lo más eficaces posibles en el momento de recibir los niños que ingresan, tener los mecanismos de ingreso e internación lo más aceitados posible
pero a su vez en este año estamos agregándole a nivel de las otras puertas de ACE o de la RAP, de los servicios de salud, que haya un apoyo para que consulten realmente en el hospital pediátrico aquellos casos que sean realmente necesarios, que se haya podido de alguna manera hacer una especie de filtro de realmente los que tienen que concurrir al Hospital Pérez Rosell, donde se realiza la internación. Hacemos la pausa, nos vamos con las imágenes de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, Avenida Italia y Ricaldoni. Estamos viendo, vamos a ver ahora en un mediodía soleado. Volvemos enseguida. Con MBD Noticias, segundo bloque. Les contamos entre tanto que el programa de la Universidad de la República Univici está dedicado a promover el uso de la bicicleta. Está planteando la necesidad de generar entornos escolares más seguros y accesibles y se suma a las voces que proponen bajar las velocidades de los vehículos en nuestra ciudad. Hay como un tema que nos interesa mucho, que es el tema de bajar las velocidades en la ciudad para poder hacer un lugar como más autónomo y donde en realidad los niños puedan llegar solos a las escuelas o bueno, también la movilidad reducida, no sé, como que hay un tema de la velocidad, la convivencia, de los diferentes modos de moverse en la ciudad, sea tanto el vehículo privado, la bicicleta, caminar, ¿no? Como estas diferentes velocidades cuando son muy dispares segregan y también dan miedo, ¿no? Cómo pensar la ciudad, en este caso el barrio, para que sea accesible y seguro, para que puedan tanto ir a estudiar como vivir su cuadra, su barrio, jugar en la calle. Joaquín Ferreiro fue uno de los ganadores del concurso que realizó Univici el año pasado con la temática bicicleta y bienestar, para el que realizó un podcast relatando un viaje en bici. Siempre la utilicé para transportarme desde que tuve mi primera bici, creo que a los 5 años. El trayecto iba contando, por ejemplo, los beneficios de la bicicleta para nosotros como personas y también para el medio ambiente. Nos sirve mucho en cuanto a beneficio físico y de la salud. Y hablando del medio ambiente y el planeta, la bicicleta es un medio de transporte limpio porque no emite dióxido de carbono a la atmósfera, que es uno de los principales contaminantes a nivel mundial. A veces me canso en la bicicleta de tener que pedalear, pero es una buena forma de hacer ejercicio, ¿no? Y es lindo que te choque el aire contra la cara a veces. En el ámbito internacional, el presidente de Chile, Gabriel Boric, reconoció dificultades en el proceso de instalación de su gobierno al cumplir su primer mes de mandato. Con el conflicto mapuche y la promoción de una nueva constitución como telón de fondo, el gobierno de Boric cumplió su primer mes como un vuelo con turbulencias, según lo definió el propio presidente. Pero sostuvo que si bien es un panorama que genera zozobras e incertidumbre, es optimista para superar los obstáculos. Ante el aumento de la inflación, el gobierno intenta hacer frente a la coyuntura con la aplicación del Plan Chile Apoya, un paquete de medidas para solucionar desafíos económicos derivados de la pandemia y que contempla 3.700 millones de dólares. Serán destinados a la generación de empleo, ayudas económicas para las pequeñas y medianas empresas y se propone congelar la suba de los precios de los combustibles y del transporte público. Además de las dificultades que plantea la situación con el pueblo mapuche en el sur del país, el proyecto de la nueva constitución que se discute para suplir a la actual tiene un rechazo del 44% y una aprobación del 39%, por lo que el mandatario ha dicho que cambiará lo que sea necesario para que sea aceptada.
La popularidad de Boric cayó en las últimas semanas según un sondeo de la encuestadora CADEM, producto de las dificultades derivadas de la economía, polémicos episodios con su ministra del Interior y diferentes coyunturas que complicaron la gestión del gobierno, incluida una sequía histórica que amenaza con dejar sin suministro la capital y la región metropolitana. Nos vamos, volvemos a las 19, pero no se olviden que ya pegadito viene la Semana Criolla. Ahí va a estar toda la información de lo que esté sucediendo a esta hora en la Rural del Prado con tremendo equipo al frente. Que pasen muy bien, los esperamos mañana.